poner maravilloso sobre la vida de José. Mira, a mí me encanta la vida de José. En Génesis capítulo 37, verso 1 en adelante, nos relata la vida de José. José, Dios tenía un propósito para la vida de él. Y no era vivir con sus padres, no era estar en un pozo, no era estar de esclavo. Yo quiero que entremos en el contexto y veamos de quién era José. José, todos sabemos que era el hijo de Jacob, uno de sus hijos que tenía, de sus 12 hijos, pero él era el más pequeño. Era el mimado porque dice que lo había tenido en la vejez. Y lo amaba tanto, dice que hasta le regaló una túnica de colores. Y ustedes fíjense que hizo una diferencia con los demás hijos. José tenía sueños. Él soñaba que las espigas se doblaban y se inclinaban hacia la espiga que él tenía. Estaba en aclarar de que Dios tenía ya un propósito para la vida de José. José contaba esos sueños a sus hermanos, a su padre. Y sus hermanos comenzaron a tenerle celo, envidia, y hasta comenzaron a tramar de matarlo. Ustedes fíjense en que cuando los hermanos están en el campo, viene José y quiere matarlo. Interviene su hermano mayor, que no caiga la sangre inocente sobre nosotros. Lo metieron en un pozo, en una cisterna. Vinieron unos mercaderes y lo compraron por 20 piezas de plata. Lo llevaron a Egipto y lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Pero ustedes fíjense que esto es lo que a mí me llama la atención, que una vez se lee la palabra de Dios y la lee una vez y la lee dos, pero hay un momento que es como el Espíritu Santo te abre la mente y te hace ver cosas que vos este mismo pasaje lo leíste 2 o 3 veces o 10 veces y nunca notaste algo. Dice que Potifar vio algo en José. ¿Y qué vio? Que Jehová estaba con José. Porque todo lo que tocaba José, todo lo que hacía José, dice que prosperaba en su mano. Ahora, fíjate qué bueno, que un impío como Potifar vio en José que Jehová estaba con él. Mi pregunta, tu compañero de trabajo, tu vecino, ¿ve que Dios está con vos? ¿Ve que Dios está conmigo? Qué hermoso calificativo que usa la palabra de Dios con José. Ahora, está bien, pero vos me decís porque no entiendo yo. Si Jehová estaba con él, ¿por qué José estaba pasando lo que estaba pasando? ¿Por qué José tramaron de matarlo? ¿Por qué tenían tanta envidia y tanto celo los hermanos? ¿Por qué no lo querían? ¿Por qué lo metieron en un pozo y lo vendieron? ¿Por qué lo vendieron a Potifar? Si vos me estás diciendo que Jehová estaba con José, ¿por qué José no era bendecido? Porque José estaba pasando un proceso. Todo hijo de Dios tenemos que pasar un proceso porque Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Mientras en el camino nadie nos dice cómo tenemos que estar preparados para ese proceso, para enfrentar ese proceso y no renegar de Dios, sino al contrario, alabar a Dios y esperar el tiempo de Dios para que cuando estemos preparados Él nos pueda utilizar. Pero no te va a utilizar si vos no estás preparado. Hermano y hermana, si vos no lees la Biblia, Dios no te va a utilizar. Si vos no te congregás y tenés la comunión, no solo con Dios, sino con tus hermanos, Dios no te va a utilizar. Va a ser una herramienta en la cual vas a estar sentado en un banco y no te va a utilizar Dios. ¿Por qué? Porque Dios no utiliza a vagos. Dios no utiliza a personas que no se interesan en leer la palabra de Dios. Dios no utiliza a personas que no se interesan por pasar por un proceso para que Dios te pueda utilizar. Mira, José después dice que viene la señora de Potifar. Y todos conocemos la historia, lo quiere seducir. José huye y es metido de la cárcel injustamente, pero Jehová estaba con José. Luego dice que le interpreta el sueño del copero y resulta que el copero queda en libertad como había interpretado el sueño y unos años más tarde, después tiene un sueño el faraón.
José ahí estaba listo para lo que Dios había preparado para José. José sale de la cárcel, interpreta el sueño del faraón y dice que es nombrado segundo al mando. Sabemos que estaba Faraón y después de Faraón seguía José. No había nadie más arriba de José que Faraón aquí en la tierra. Ahí se cumple el propósito de Dios. Pero aún me llama más la atención de algo, porque José todavía no se había dado cuenta del proceso que había pasado. Dice que José, cuando ve venir a sus hermanos, se inclinan delante de él como los sueños que había tenido. Su padre se inclina también delante de él. Y José dice estas palabras: ustedes quisieron hacerme mal. Dice más, Dios lo encaminó a bien. Ahí José entendió el verdadero propósito que Dios tenía para la vida de José. José no era solamente vivir una vida común y corriente, no era cuidar ovejas o salir con sus hermanos. No, José estaba preparado para cuidar al pueblo de Israel y poder alimentar a ese pueblo. Dios había preparado algo muy grande, que solamente la preparación de Dios, pero para eso tenía que pasar un proceso, porque si no, no estás preparado. Es como si yo te saco en este momento y te mando ya a cuidar ovejas cuando nunca fuiste pastor de ovejas. No podés hacerlo. Te va a costar un triunfo. Primero tiene que haber una preparación, y esta preparación solamente la podía hacer Dios, porque Jehová, dice, estaba con José. A mí me encanta, me fascina cómo Dios actúa y cómo actuó con José. Miren, Moisés es un hombre que me fascina. Cómo Dios preparó a Moisés también para una tarea inmensa que tenía que hacer. Y en medio del proceso hay dolor. Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. Si la vasija tuviera que hablar cuando Dios está formando, cuando aquel alfarero está formando esa vasija y se está yendo de un lado para el otro y lo está formando y le quiere dar la forma según el propósito para el cual quiere usarla aquel alfarero, si hablara la vasija, el dolor que siente en el momento que lo está moldeando es el mismo dolor que sentimos nosotros cuando Dios nos quiere moldear. ¿Y saben cuánto tarda el proceso? De acuerdo a tu rebeldía. Hay personas que tardan mucho más y personas que tardan menos en ser moldeadas. Porque es de acuerdo a la dureza de nuestro corazón, de acuerdo al nivel espiritual que cada uno tenemos. Por eso unos crecen más rápido y otros crecen menos rápido. Unos son usados más rápido para el propósito de Dios y otros no. Pero porque cuesta más. Miren Moisés. Moisés fue criado en Egipto. Fue criado como un egipcio. Él cuando tenía 40 años, ahí ella se entera de que era hebreo. Y él ve pelear, ve cómo maltratan a un hebreo que era un hermano de él. Y comienza el proceso de Moisés. Y ahí es cuando él tiene que huir al desierto. Y comienza un duro proceso de Moisés. Porque nadie se pone a imaginar lo que es estar 40 años en el desierto. En la arena, el sol, el alimento. ¿Cuántas cosas podés imaginarte 40 años en el desierto? 40 años es una vida. No son 40 días ni 44 horas. 40 años. Ahora, Moisés no sabía qué le estaba pasando. Moisés no sabía que Dios estaba preparándolo para algo en lo cual él iba a hacer. Resulta que después él llega a un lugar y ahí se encuentra con unas mujeres que estaban pastoreando unas ovejas. Se casa con una de las mujeres que su suegro es llamado Jetro. Y él cuida, porque se hace pastor de ovejas, y cuida las ovejas de su suegro Jetro. Quiero que presten atención en esto que estoy mencionando. Cuida las ovejas de su suegro Jetro. Resulta que cuando está listo en el proceso Moisés, Dios lo llama la zarza. Una zarza que está en el monte de Dios, ardiendo, en la cual esta no se consumía, se presenta a Moisés y Dios le dice, tenés que liberar al pueblo de Israel. Él nunca se iba a imaginar que después tenía que andar 40 años de nuevo otra vez por el desierto.
Nunca se imaginó que tenía que pastorear a un pueblo llamado Israel. Por eso él tuvo que estar 40 años en el desierto y por eso tuvo que ser pastor de ovejas. ¿Se entiende ahora? Porque nosotros ahora conocemos la historia. Ahora, cuando vos estás pasando por el proceso, no conocés la historia. ¿Por qué? Porque tu pensamiento y tus caminos, mi pensamiento y mi camino, no son los pensamientos ni los caminos de Dios. Nosotros tenemos la vista corta y vemos acá nada más. En cambio, Dios tiene una proyección de la vida y Él sabe ya toda nuestra existencia. ¿Por qué? Porque es omnisapiente. Él lo sabe todo. Entonces, después Él se convierte en el libertador del pueblo de Israel. A mí me encanta el proceso de Dios. Ahora, ¿cuándo debes pasar este proceso? Es cuando renegamos, cuando nos ponemos rebeldes y cuando cuestionamos a Dios. ¿Por qué perdí tal trabajo? Hermano y hermana, ¿vos sabés de qué te está librando el Señor? Tal vez Él tiene un trabajo mucho mejor. Seguramente tiene un trabajo mejor que el que perdiste. Seguramente. A veces no lo entendemos. Pero yo mencioné a David. Y yo quiero en esta noche enfocarme en el proceso de David. David, todos conocemos su historia. David era un pequeño, un jovencito, que era pastor de ovejas de su padre. Acompáñenme a Primera de Reyes. Eh, 17:34. Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel, 17:34. ¿Lo tienen? Primera de Samuel 17:34. Dice la palabra de Dios. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Después sigo la lectura porque le dije que prestaran atención en lo que mencioné recién. Yo dije que Moisés era pastor de ovejas de su suegro Jetro. Aquí vemos que David es pastor de ovejas de su padre. Y a mí me llamó la atención esto. Y quiero decirte algo en esta noche, de parte de Dios. Y quiero que prestes atención. Dios nunca te va a dar ovejas propias hasta que no aprendas a cuidar las ovejas ajenas. Te lo repito. Dios nunca te va a dar ovejas propias hasta que no aprendas a cuidar las ovejas propias. Cuando Dios te prepare para que puedas liderar, ser anciano y cuidar las ovejas, es porque primero cuidaste las ovejas. Peso sobre los ancianos. Porque nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre nosotros, las ovejas. No hace falta ser pastor. Yo puedo también pastorear y cuidar a las ovejas del rebaño, visitando, alentando al hermano, quitando la murmuración, haciendo tantas cosas y no incitando a todas esas cosas que nombré. Ahora ustedes fíjense, me llama la atención y quiero que me presten atención. Dice que Samuel tenía que ir a ungir a David, a uno de los hijos de Isaí, para futuro rey de Israel. Samuel no sabía quién era. Se presenta a la casa de Isaí y le dice, vengo de parte de Dios a ungir a uno de tus hijos para rey de Israel. Y tráeme tus hijos para ver cuál es. Y le trae, ¿cuántos hijos tenía? ¿Se acuerdan? Isaí, ¿cuántos hijos tenía? ¿Se acuerdan? 8. Trae 7 hijos.
hay 7. Eran hombres de guerra, eran musculosos, grandes. Entonces Samuel comienza y dice, acá está, y empieza a mirar uno por uno. Y Dios le dice, no, aquí no está. No mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira su parecer, pero Dios, ¿qué es lo que mira? El corazón. Dice, no está acá. Entonces Samuel tiene que decirle a Isaí, ¿tiene algún otro hijo? Sí, tengo uno allá en el campo. O sea, como no dándole importancia. Tráemelo y lo traen a David. ¿Sabe cómo se llama eso? Anonimato. Ustedes fíjense que a mí me llama la atención de esto. Que cuando llega David, Dios le dice, este es el que tiene un corazón conforme al corazón mío. Y este calificativo, mis queridos hermanos, me encantan. Y ojalá Dios pudiera decirme, Daniel, vos tenés un corazón conforme al corazón de Dios. Que digan de Pepe que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Que digan de cualquiera de Samuel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es un calificativo que Dios pudiera decir eso de cada uno de los hijos de Dios. Que esta iglesia tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque no estaba en la lista de Samuel. Samuel no lo tenía en cuenta, David. No estaba en la lista de su padre. Su padre tampoco lo tenía en cuenta. Pero sí estaba en la lista de Dios. Y yo quiero decirte esto, que pase lo que pase, si vos estás en la lista de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Dios se va a cumplir si estás en la lista de Dios. Eso es lo que importa. Él estaba en el anonimato, él como que no debe interesar si vos, los líderes, no te tienen en cuenta. O si una persona no te tiene en cuenta. Vos lo que tenés que pensar es que si estás en medio de un proceso, que Dios te tenga en cuenta. Que estés en la lista de Dios para que puedas hacer el propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios, ahí Samuel unge a David para futuro rey. Y comienza un proceso de David para que fuese rey. Y fíjense que primero tiene que pelear con un hombre llamado Goliat. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Goliat? No. ¿Algunos se imaginan? ¿Nunca lo han buscado? Búsquenlo. El que va peregrinando. ¿Qué quiere decir el que va peregrinando? Se va moviendo, está de un lado para el otro. Es inconstante. Está acá, está allá. Y eso, ¿sabe qué me hace recordar? A mi corazón. Dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón es nuestro gigante. Porque el corazón mío hoy quiere venir a servir a Dios y mañana no. Hoy ama a un hermano y mañana no. El corazón es inconstante, es mentiroso, es engañoso. Ese es nuestro gigante. Ustedes fíjense en lo que dice Marcos capítulo 7, verso 21. Búsquenlo, acompáñenme conmigo en la lectura. Marcos capítulo 7. Verso 21, 22 y 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Wow! ¡Qué gigante! Y con esto tenemos que luchar. Miren lo que dice Samuel
Voy a seguir la lectura de recién. Dice, David, tu siervo, o sea, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, lo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ahora viene lo del filisteo. Dice, en el verso 40, capítulo 17 de 1 Samuel, y tomó su cayado y su mano, y escogió 5 piedras listas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zorrún que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y me encanta lo que dice el verso 49 del mismo capítulo. Metiendo David, dice, su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mire, David no fue un improvisado. ¿Ustedes saben que ser improvisado es pecado? El ser improvisado es pecado. Por ejemplo, venir a la cena del Señor un día domingo y si vos te preparaste en la semana para ver qué himno ibas a pedir, qué ibas a orar o qué ibas a compartir con el hermano, y te levantás de repente a compartir algo que vos ni siquiera lo preparaste en la semana, eso es no estar preparado. Y eso es pecado. Dios quiere gente preparada. Dios quiere gente que se prepare para cuando venimos a compartir la palabra de Dios. Y él estaba preparado. Él no vio al gigante y dijo, ¿ahora qué hago con el gigante? ¿Cómo lucho contra el gigante? Él ya había elegido las piedras. Ella le había echado en su bolso. Ella le había preparado porque sabía con quién se iba a enfrentar. Y ustedes fíjense en que en 1 Pedro capítulo 3, verso 15, nos dice, estén preparados, santificad a Dios. Y estén preparados para los que os presenten, dice, demanda de vuestra fe, ustedes tengan que decir. Porque si viene un inconverso y dice, che, ¿vos por qué crees en Dios? Y si yo no conozco la palabra de Dios y no estoy preparado, ¿qué le digo? ¿Lo que me sale de la boca? No estoy preparado. Miren, fíjense, porque quiero leerlo realmente como dice textualmente la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis queridos hermanos, cuando nosotros se va un ser querido, por ejemplo, ahora murió una cuñada de mi hijo, y todos se quedan, los del mundo, no lo entienden, y se quedan espantados. ¿Cómo? Sí, pero no gritan, no hay llanto desgarradores, no se rompen la ropa, no lo veo con esa paz, como que no le importara nada. No, es que nosotros tenemos otra esperanza. No está puesta aquí en la tierra, está puesta allí en los cielos, en la eternidad. Nosotros sabemos que ella era una hija de Dios y ahora está en el mejor lugar, en un lugar que nosotros ansiamos también estar. Por supuesto, la carne quiere quedarse, se arraiga acá en la tierra y no quiere irse, pero por eso hay una lucha constante. Pero debemos estar preparados como lo estuvo David. David cuando se acerca a Goliat, él toma distancia porque sabe que la lucha de Goliat, ¿cuál era? Cuerpo a cuerpo. Un hombre que medía 2,90 m, con una espada de 60 kilos había que tener y una armadura que pesaba entre 80 y 90 kilos, no se podía enfrentar nunca a él como un hombre.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone la onda y dice que se encomienda a su Dios. Y usted fíjense que a mí me llama algo la atención, que dice que él, cuando larga la piedra, dice que va dirigida ¿a dónde? A la frente. Pero el hombre no cae hacia atrás, porque teóricamente, ¿cómo tendría que haber caído? Hacia atrás. Pero dice que cae con su rostro puesto en tierra, diciendo, Dios es el que derribó a Goliat. ¿Se acuerdan las murallas de Jerusalén? ¿Para dónde cayeron? La de Jericó. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Cayeron hacia afuera. ¿Y cómo van a caer hacia afuera si el ejército que estaba peleando caen hacia afuera? Porque Dios la derribó. Entonces Dios hace cosas imposibles para el hombre, que no las puede entender. Por eso Goliat cae hacia adelante, demostrando que Dios era el que lo había derrotado. Por supuesto, utilizó a David en el medio del proceso. Pero ustedes saben que David no fue ungido para luchar contra Goliat. David fue ungido para ser rey. O sea que el proceso todavía seguía. Y usted fíjese en lo que hace en 1 Samuel, capítulo 17, verso 51. Dijimos que él había usado una piedra y había usado la onda. Nunca más en la palabra de Dios se menciona la piedra y se menciona la onda. En el verso 51 dice, y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, dice, y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza con ella. Después, leyendo la historia, él con la misma espada mata a 200 filisteos más. Ahora yo me hago esta pregunta. Si David, con una espada de un impío, mató al gigante, a su gigante, y mató a 200 filisteos más, mi querida hermana, con esta espada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Podremos vencer a nuestro Goliat? ¿Podemos predicarle la palabra a tantas almas que se están perdiendo, que tienen necesidad? Es una pregunta para meditar. Luego hay un cántico que a Saúl no le cayó para nada bien. En 1 Samuel capítulo 18, verso 7, el pueblo cantaba, decía, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y esto le cayó a Saúl muy mal. Tuvo celo, tuvo envidia, hasta renegó de Dios y comenzó a perseguir a David. Tuvo David oportunidad para matar, pero dice, ¿quién soy yo para quitarle la vida a un ungido de Dios? Por eso ir en contra de un hermano, ir en contra de un anciano, ir en contra de un pastor, cuidado, hermano, tengamos cuidado. ¿Quién soy yo? Pero resulta que él, como era perseguido, y ya voy cerrando el mensaje, vamos al capítulo 22 de 1 de Samuel, verso 2. Yo sé que somos todos creyentes los que estamos aquí. No conozco si todos los que están conectados por Zoom son creyentes, pero igual uno tiene que predicar el Evangelio, porque así como yo estuve por años pensando que era un hijo de Dios y no lo era, muchas veces se puede estar equivocado. Satanás es muy astuto y te engaña con una facilidad tremenda. Mi señora pensó que yo lo había engañado a ella. Yo viví engañado, yo no la engañé a ella, yo viví engañado. Yo pensé que era un hijo de Dios. Y usted fíjense en que lo que hace David, se mete a una cueva, la cueva llamada la cueva de Adulán, que es la cueva que yo recurrí y a la cueva que cada uno de ustedes recurrieron. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 22, verso 2. Y se juntaron con él, ¿con quién? Con David.
todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. David ya no estaba con la piedra ni la honda, ya no estaba con la espada, ahora estaba en una cueva, en la cueva de Adulán, con personas quebrantadas de corazón, con personas amargadas de espíritu, con personas rotas espiritualmente, moralmente, físicamente. ¿Te acuerdas cuando vos viniste a los pies del Señor? Yo me acuerdo cuando tenía 38 años. Yo vine roto, vine amargado, porque sabía la vida que había vivido. No viví una vida tal vez como del mundo que te rompiste mucho en el camino. Fui criado en una familia cristiana, pero eso no me hacía cristiano, no me hacía un hijo de Dios. Estuve leyendo la palabra de Dios mucho tiempo, no me hizo un hijo de Dios. Sí hacía de contar cuentos que no debía contar, o compartir con amigos cosas que no tenía que compartir. O tal vez no ir a la iglesia porque no quería ir a la iglesia. Y llegué a esta cueva de Adulán, donde me encontré con mi Salvador. Y mi Salvador ahí me hizo lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Él me hizo rey y sacerdote. ¿Para mí? No. Para el Dios Padre. Para Él nos hizo rey. Por eso es que tenemos todos que pasar un propósito. Porque Dios tiene un propósito para la vida tuya y para mi vida. Y este propósito a veces no lo entendemos porque no entendemos cuál es el propósito de Dios. No entendemos lo que Dios tiene preparado para tu vida y para la mía. Pero desde ya te digo que es grande. Porque si vemos los hombres de Dios que fueron utilizados, hicieron grandes proezas, grandes cosas, pero porque fue utilizados por Dios. Y Dios tuvo que hacerlos pasar por un proceso para prepararlos. Mi pregunta en esta noche: ¿por qué proceso estás pasando? ¿Estás con falta de trabajo? ¿Estás con la pérdida de un ser querido? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás dejándote moldear? ¿O estás siendo rebelde? ¿O no estás escuchando a Dios? Porque si no, Dios vas a tardar mucho más. 40 años tardó Moisés. Hay personas que tardan una vida entera y ni siquiera son usados. Todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Al menos uno. ¿Lo estás poniendo al servicio de Dios? Ojalá que esta sea una iglesia en la cual Dios nos pueda utilizar. Yo sé que hoy es un viernes y somos poquitos, pero hay gente que está conectada, que me están escuchando del otro lado. Ojalá que esto sea y nos motive para predicar la palabra de Dios. Sabemos que el fin está cerca, que la venida del Señor está cerca. Por eso debemos estar preparados. Y ojalá que el Señor nos utilice. Yo mañana quiero hablar de otro tema, que es un tema mucho más importante, que es de la depresión. Un tema que es la actualidad. Y lo pasó un gran hombre de Dios. Ahora termino con esto deseando de que el Señor les bendiga a cada uno.